Hoy hemos introducido una novedad en el Seminario de Estudios Laicales, la posibilidad de tener entre nosotros a una persona que trabaja en Barcelona, vive y tiene su familia allí. Así lo que hemos querido hacer para introducir, como decía, una novedad en el ámbito de las sesiones del Seminario de Estudios Laicales. La tecnología está a nuestro favor, pero siempre están los progresillos de Maxwell que nos pueden hacer alguna guarreta durante este seminario. Parece que está todo controlado y podremos disponer tanto de la imagen del profesor francés Torralba como del sonido de aquí a allí y de allí hasta aquí. Yo me callo y luego intervendremos. Gracias al profesor por estar en Barcelona a disposición de todos nosotros en esta tarde del mes de abril, en la Pascua de Resurrección, y le doy la palabra a la secretaria del seminario para que nos introduzca y nos centre en la sesión de hoy en el marco del propio seminario y nos presente la mesa. Carmen Azaúz, usted tiene la palabra. Buenas tardes. Hoy la mesa está compuesta, nos preside don Enrique Belloso, delegado de apostolado seglar. A su derecha está don Mariano Pérez de Ayala, de la Fundación Loyola. A la izquierda, don José Antonio Molina, de la Comunidad de Vida Cristiana. Y a la izquierda de él está María Jesús Garranchón, doña María Jesús Garranchón, de Renovación Carismática. Son las asociaciones que hoy colaboran y organizan esta sesión del seminario. Estamos ya casi ya iniciando el descenso hacia el final del seminario. Esperamos que esta sesión sea tan interesante como aquella en la que hemos tenido oportunidad de participar. Y hoy la sesión, como ya ha dicho Enrique, corre a cargo de don Frances Torralba. La sesión se titula Los nuevos evangelizadores llamados a dar razón de la fe. Y ahora don Mariano Pérez de Ayala nos va a hacer la presentación de esta concreta sesión. Buenas tardes, muchas gracias a Carmen. Y para mí es un motivo de satisfacción en nombre de la Fundación de la Universidad Loyola Andalucía introducir esta sesión que ya es la quinta del seminario de estudios laicales organizado este año y que tiene por título Los nuevos evangelizadores llamados a dar razón de la propia fe. Si hay una idea que yo creo que ha sobresalido en el magisterio del Papa Benedicto XVI, es esta intención y esa voluntad suya de mostrar la unión siempre necesaria entre la fe y la razón. Es una idea que se ha venido repitiendo en todos sus documentos, en sus cartas, en sus encíclicas, en sus enseñanzas. Benedicto XVI repetía que la fe sin la razón está abocado al fundamentalismo y la razón sin la fe está abocado a estar encerrada en ella misma y no descubrir dimensiones que van más allá. Y cómo es necesaria la unión de ambas. La fe abre nuevos horizontes a la razón y la razón le da a la fe su fundamentación también profunda. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, y ese es el título de la conferencia que vamos a escuchar del profesor Torralba. Nueva evangelización o los nuevos evangelizadores llamados a dar razón de la propia fe. La fe a lo largo de la historia ha generado cultura y ha sido capaz de establecer diálogos enriquecedores con distintas situaciones históricas y culturales. Hoy estamos también llamados a establecer diálogos fructíferos con la cultura que nos rodea. Una cultura que debemos conocer
conocer el contexto social, económico, político en que nos desarrollamos como ciudadanos, como seres humanos. Para establecer esos necesarios puentes, esos necesarios diálogos entre la fe y la cultura, de los cuales se enriquecerán ambas realidades. Y si hay una persona que yo creo que nos puede ayudar, iluminar en este campo, en este necesario diálogo de la fe y la cultura, de la fe y la razón, es el profesor Francesc Torralba, porque es un intelectual profundo y es también un creyente profundo. Es decir, reúne en su persona esta doble dimensión. Cuando el profesor va a ser presentado después, pero yo en esta introducción de esta sesión yo estoy seguro que su palabra, en este caso, aunque lo tengamos en la lejanía, como sus escritos, cada vez que nos acercamos a su importante bibliografía, por lo menos para mí siempre han sido un estímulo. Es una persona que cuando se le lee o se le escucha siempre plantea interrogantes, plantea estímulos, plantea inquietudes, reflexiones que abren luego a nuevas posibilidades. Yo creo que eso es la capacidad de los grandes intelectuales, que es ir abriendo caminos y ayudando a otras personas a ir recorriendo ese camino. Yo estoy convencido, aunque lo digamos en la lejanía, su palabra, siempre certera, nos ayudará a profundizar en este diálogo, como yo decía, siempre necesario entre la fe y la razón, la fe que se encarna en la cultura y la cultura, a su vez, que demanda propuestas de la fe. Pues estoy seguro que nos ayudará a todos y ahora tiene la palabra para presentarlo al profesor. Pues buenas tardes. Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967, está casado y tiene 5 hijos. Es doctor en filosofía y en teología, experto en la obra del pensador danés Kierkegaard y en el pensamiento antropológico del teólogo católico von Balthasar. Actualmente es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, alternando su actividad docente con el oficio de escribir. Es también director de la cátedra Ethos, de Ética Aplicada de la misma universidad. Y desde 2011 es presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS España. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Enmarcado en el personalismo contemporáneo, plantea en su obra un análisis de las cuestiones centrales de la existencia humana: el sufrimiento, el silencio, la muerte, Dios, el sentido, la libertad, desde una perspectiva filosófica que trata de integrar la riqueza de la herencia judeocristiana y las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. Ha publicado más de 70 libros sobre los más diversos temas, desde la ética del cuidar hasta la inteligencia espiritual. Parte de su obra ha sido traducida al castellano, el alemán, el francés, el italiano y el portugués. Ha recibido durante su carrera muchos premios. Cabría destacar el premio Joan Maragall. Sabemos que entre sus aficiones más destacadas están el deporte, el gran corredor de fondo, bicicleta y la montaña, que son sus otras pasiones. Los Pirineos o los picos de Europa son el lugar y su fuente de inspiración. El profesor el profesor barcelonés Francesc Torralba, con sus 45 años, es uno de los pensadores más importantes de la España actual y un referente a nivel internacional. Es padre de familia numerosa, amante del deporte, y su ejemplo es para creyentes y no creyentes un estímulo continuo por descubrir la esencia de la vida. Va a lo esencial, dando razón de la propia fe. Es para muchos un icono de la nueva evangelización,
uno de los nuevos evangelizadores que desde su areópago transmite a todos la belleza, la actualidad y la permanente esperanza que Cristo trae a la humanidad. Yo personalmente tuve la dicha, la suerte de haber participado en un congreso de católicos y vida pública, que yo creo que se hizo hace 3 años, donde fue uno de los ponentes, y la verdad que yo creo que a todos los que estábamos allí nos cautivó con su oratoria y con su exposición de todo lo que tiene en su interior. Así que yo creo que hoy va a ser lo mismo para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Profesor Torralba, cuando quiera. Gracias en primer lugar y muy buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar por la invitación, también por esta presentación tan amable y tan exhaustiva, y además también gracias a los técnicos que han hecho posible esta conexión y también hacen posible que nos podamos escuchar, dialogar, intercambiar opiniones y después, si cabe, tengamos un diálogo en torno a lo que yo voy a tratar de presentar a través de esta videoconferencia. La verdad es que me complace por distintos motivos. Vengo con mucha frecuencia a Andalucía y aunque en esta ocasión no estoy presente físicamente, sí que lo estoy virtualmente y voy a tratar de atender pues, las preguntas, observaciones que se formulen. Yo he pensado esta presentación de 2 maneras. En un primer plano voy a tratar de identificar cuáles son los elementos claves en la nueva evangelización. Esas características básicas que, a mi modo de ver, debe tener este proceso de nueva evangelización. Y luego, bueno, en una segunda parte, voy a tratar de subrayar las tareas, los roles, la misión que tiene el laico en esta tarea de evangelizar. Sería un error pensar que esta tarea, el desarrollo de esta función evangelizadora, corresponde únicamente a las personas de vida consagrada o a las personas que han desarrollado el ministerio del orden. También forma parte de la vocación y de la misión del laicado la tarea de evangelizar. Eso está expresado en Gaudium et Spes, pero está expresado de un modo muy evidente, muy expresivo, en Christi Fidei Laici de Juan Pablo II. Por lo tanto, la idea de la ponencia, sobre todo, tiene como destinatario al laico, a la laica, al seglar, al pueblo de Dios, pero particularmente a esos, entre los que me incluyo, que dentro del pueblo de Dios experimentamos la vocación laical, que no es la ausencia de vocación, no es lo que queda, sino que es un tipo de vocación dentro de los carismas, la pluralidad de formas que hay dentro del pueblo de Dios, de la comunidad poliédrica y plural que es la Iglesia. Y empiezo por el primer punto, tratando de identificar esos elementos clave. Para hacerlo, me inspiro en un texto que elaboró un filósofo que ha sido citado y que para mí representa una referencia en mi elaboración intelectual y en el modo de comprender la tarea de ser cristiano, que es el filósofo danés Søren Kierkegaard, de quien conmemoramos este año el bicentenario de su nacimiento. Nació en 1813 y moriría en 1855. Estamos conmemorando el bicentenario de su nacimiento. Pues bien, Kierkegaard elabora una parábola conocida como la parábola del payaso. Es una parábola que ha sido muy reflexionada, comentada, interpretada por teólogos eminentes del siglo XX, empezando por Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger la recoge en uno de sus textos más celebrados, que es Introducción al Cristianismo, del año 1968. Ahí recoge esa parábola, que ahora voy a explicar, pero la cita a partir de un texto
que es de Harvey Cox, un teólogo norteamericano que durante una época larga, años 60, años 80, fue leído, traducido, tanto en lengua castellana como incluso en lengua catalana, el teólogo norteamericano conocido por la Ciudad de los Locos o la Ciudad Secular, la Fiesta de los Locos, entre otros textos. Y esta parábola es muy interesante. La cuento. Un circo se instala cerca de un pueblo. Y cuando está todo preparado, los artistas, el marco escénico, resulta que empieza un incendio, empieza a quemarse. El director del circo, apesumbrado, angustiado, manda al payaso al pueblo para comunicar que el circo se está quemando y que es esencial que los aldeanos vayan con agua para apagar el fuego que ha empezado en el circo. Sin embargo, el payaso, que ya está completamente con su indumentaria de payaso, con la nariz, con toda la indumentaria pertinente, no dedica tiempo a cambiarse y se va directamente a la aldea. Y repite a los aldeanos que el circo se está quemando. Sin embargo, los aldeanos empiezan a reír. Vaya, estallan a carcajadas. Porque interpreta que lo que está diciendo el payaso no tiene credibilidad. Que simplemente lo que está haciendo es cautivar la atención para recordarles que por la tarde empieza el espectáculo. Y el payaso, con lágrimas en los ojos, repite una y otra vez que va en serio, que el circo se quema, y sin embargo nadie acude con agua para apagarlo. El resultado final es que el circo se quema, y el resultado final es que no hay espectáculo. Esta parábola, aparentemente naïf, como ocurre en Kierkegaard, tiene mucha miga, tiene un profundo contenido tanto de filosofía del lenguaje como de comunicación de la fe en el mundo. De hecho, una de las obsesiones de Kierkegaard, por eso a mí me interesa tanto este filósofo, es cómo presentar la fe en un mundo que ya cree ser cristiano. Cómo dar razón de eso que creemos en un mundo que ya por supuesto que sabe qué es creer en Dios, qué significa ser cristiano en el mundo. Mucho antes que McLuhan, Kierkegaard muestra que no solo cuenta el mensaje, cuenta enormemente cómo lo decimos, quién lo dice, qué herramientas verbales y no verbales utiliza para comunicar el mensaje. Lo que le pasa al payaso es que cuenta una verdad, pero la cuenta con un formato, con una vestimenta, con una indumentaria que le invalida para ser creíble. Esa para mí es la cuestión clave, determinante. La pregunta que debemos hacernos no es solo si eso que comunicamos es creíble, es decir, inteligible, razonable, asumible desde la razón, sino que la pregunta que tenemos que hacernos es: el que lo comunica, el que da a conocer esa verdad, ¿es creíble con el lenguaje que utiliza, con los ademanes que utiliza, con la vestimenta que utiliza? Yo solo quiero conectar, y sigo ahora con la primera parte, con un pequeño texto que yo hallé en uno de los mensajes del entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy en la actualidad Papa Francisco. ¿Qué observamos en el Papa Francisco? Gestos de proximidad, gestos de cercanía. Estamos observando una serie de mensajes a través de lo no verbal que han generado una verdadera atención mediática y han generado unánimemente una aceptación del nuevo pontífice y una espera de sus palabras.
Pues bien, si uno lee esta protohistoria del Papa Francisco, se da cuenta que hay varios de sus textos donde reivindica la coherencia, la congruencia, como conditio sine qua non para ser creíbles. Si uno emite un mensaje del mundo en el que subraya sobre todo el valor de la pobreza, pero lo presenta de un modo que no sea precisamente austero, sobrio, humilde, el mensaje entra en contradicción con el mensajero. Si uno emite un mensaje en el que exhorta al perdón, a la reconciliación, exhorta a la necesidad de reconciliarse con el pasado, curar las heridas del pasado, pero el mensajero es incapaz de ese perdón, queda invalidado. Eso significa que en la comunicación del Evangelio no comunicamos simplemente un mensaje teórico. Uno puede comunicar el teorema de Tales y simplemente no ser Tales de Mileto. Uno puede comunicar el teorema de Pitágoras y no ser Pitágoras, ni pitagórico. Sin embargo, uno no puede comunicar la fe si no hay un compromiso existencial con la misma. Por eso Kierkegaard, y cierro este primer punto, distingue dos tipos de comunicación. Una comunicación que él denomina objetiva, donde el centro de la comunicación es el mensaje, el objeto, pero hay una comunicación subjetiva, donde lo esencial de esa comunicación es la coherencia existencial del emisor. Esta base me parece clave, y de hecho conecta con el punto quinto del mensaje que se elaboró al final del Sínodo de los Obispos en otoño del 2012 y que ya conocemos. Y en el punto quinto, los obispos reunidos en el aula sinodal decían que para poder ser creíbles en esa evangelización, en primer lugar es esencial la humildad y reconocer que el cristiano, en ese caso decían los pastores, no siempre han estado a la altura, no siempre han sido expresión viva y expresión transparente de las exigencias que emanan del Evangelio. De esa afirmación la podemos hacer también los laicos, las personas de vida consagrada, las personas que desarrollan el ministerio de la orden, sacerdotes, presbíteros. Me parece una conditio sine qua non para la evangelización. Uno, subrayar el valor de la coherencia como condición básica para ser creíbles. Dos, la humildad como punto de partida. Dicho eso, voy a reflexionar sobre los elementos clave. Yo entiendo la nueva evangelización a partir del proceso de comunicación. Por tanto, lo que voy a hacer es identificar cuáles son los elementos claves en el acto comunicativo para entender, a partir de estos elementos, qué hay en juego cuando nos disponemos a hacer una nueva evangelización. Con una cuestión preliminar, que también está en el mensaje de los obispos al final del sínodo. Todavía estamos a la espera de la exhortación post-sinodal, que acostumbra aparecer al cabo de un año de la celebración de un sínodo. Pero ese mensaje ya nos da muchas claves. Y da una clave que me parece muy interesante. Nueva no significa borrón y cuenta nueva. No significa enmienda a la totalidad. No significa caer en la petulancia de decir que ahora los cristianos de a pie vamos a empezar de cero. Eso, además de insensato, es injusto, puesto que desde que hay cristianos hay práctica de la evangelización. Luego podemos someter la crítica, análisis, podemos observar sus incongruencias, sus dificultades, los obstáculos con los que ha tenido que lidiar en entornos muy distintos. Cada entorno tiene sus dificultades, bien,
pero no empezamos de cero. Y eso me parece un dato básico. Significa que ese nuevo, ese adjetivo, tiene que entenderse a la vez del siguiente modo. Vamos a ser capaces de recoger esas experiencias valiosas, ese modo de evangelizar que ha sido positivo y ha dado frutos. Pero simultáneamente vamos a ser capaces también de identificar qué procesos hoy difícilmente pueden llegar al receptor y a la vez vamos a subrayar qué procesos de transmisión han fracasado estrepitosamente. Yo creo que este discernimiento tenemos que hacerlo en cada momento histórico, pero me parecería inadecuado interpretar ese nuevo de nueva evangelización como un origen nuevo, totalmente nuevo, como si empezara ex novo este proceso. No, hay una herencia. Estamos agradecidos a los cristianos que nos han predecido en el tiempo, cristianos y cristianas que han tratado de transmitir el tesoro de la fe. Pero nosotros tenemos un entorno distinto, nuevo, apasionante, con claroscuros. Vamos a comprender bien este entorno para tratar de comunicar qué significa ser cristiano en ese entorno. Primera figura en el acto de la comunicación, el emisor. ¿Quién es el emisor de la nueva evangelización? Naturalmente es todo cristiano. No es de recibo delegar esta tarea exclusivamente a una parte de la Iglesia, del pueblo de Dios. Lo he dicho y lo repito. ¿Quién es el emisor? Cualquier cristiano. Cualquier persona que experimente la llamada de Dios y, por tanto, el don de la fe. Eso significa que para mí, el emisor es ese ser humano que se dispone a comunicar lo que vive. Para ello es esencial dos rasgos en el evangelizador, en este caso en el emisor de la fe. Primero, voluntad comunicativa. Segundo, capacidad. No siempre van unidas. En ocasión, lo sabemos muy bien los docentes, nos encontramos con verdaderos eruditos, sabios, que saben, pero no tienen la voluntad de comunicar eso que saben. Pero también encontramos con otro tipo de personas, que tienen voluntad de comunicar lo que saben, pero no tienen habilidad, capacidades, destreza. Yo creo que el emisor de la nueva evangelización es ese cristiano al que se le supone dos potencias, la voluntad comunicativa, dos, la capacidad. Voy primero a la voluntad. No siempre hay la voluntad. A veces esa voluntad choca con dificultades, miedos, temores, inseguridades, sentido de culpabilidad, un entorno hostil que conduce al cristiano a la cerrazón, al solipsismo, a cerrar endogámicamente su acto de fe en su propio fuero interior. La voluntad de comunicar presupone salir fuera. Eso que el Papa Francisco dijo en uno de sus mensajes a los presbíteros. Tenéis que salir fuera. Ese movimiento extático de salir hacia afuera, que es constitutivo del acto de fe. Es lo que observamos en los primeros cristianos y en un entorno muy hostil. Salir fuera, abrir las puertas, salir en el ágora física y en el ágora virtual. Por lo tanto, esta voluntad presupone superar resistencias que, si no se superan, entonces ese acto de fe queda como vergonzantemente y herméticamente cerrado dentro de la esfera del cristiano. Yo creo que cuando la fe queda herméticamente cerrada, muere, perece,
porque lo que le da vida a la fe es precisamente la permeabilidad, la comunicación. Nosotros recibimos una llamada, esa llamada es una llamada de Dios que nos proyecta a otro. Por tanto, el mismo emisor ha sido antes receptor de una llamada. Y esa llamada es la que le impulsa a emitir un mensaje en el aula, en el aerópago, en medio del mundo. Voluntad. ¿Cuál es la capacidad? Bueno, aquí ¿qué observamos? Observamos algo que es notorio y evidente. Capacidades distintas. Fantásticas. Esto forma parte de la riqueza de la vida eclesial. No es la misma capacidad de evangelización, pues la que podía tener Santo Tomás a partir de su obra teológica, pues la que pueda tener una persona con pocas luces o pocos conocimientos bíblicos o simplemente de la tradición. Sin embargo, y hablo ya en términos de laicos, la capacidad se puede entrenar, se puede desarrollar. Cuanto más capacitado está un cristiano, más fácil es que salga a la plaza pública. Y eso exige algo que es lo que estamos haciendo ahora, que es lo que se hace en tantos institutos superiores de ciencias religiosas en España y en el conjunto de Europa. Formación, no hay más. La capacidad no se adquiere por generación espontánea, no se adquiere por casualidad. Cuanto más capacitado está el cristiano laico, más seguro y más solidez tiene a la hora de comunicar eso que cree en el mundo. Por lo tanto, de ahí yo derivo dos exigencias. La nueva evangelización, ¿qué espera? Emisores con voluntad de comunicar eso que creen, emisores con capacidad para hacerlo. Voy a subrayar un particular elemento que tiene que ver con Europa. Es distinto evangelizar un entorno que otro. Eso ya se dice de un modo muy claro en los lineamenta, antes ya del sínodo. Benedicto XVI explicaba algo que es muy evidente. Solo evangeliza bien quien conoce el entorno y el destinatario. Es distinto comunicar la fe a jóvenes que comunicar la fe en un geriátrico. Es distinto hablar de Dios en la cárcel que en la universidad. Pero no podemos excluir a nadie ni a ningún entorno. Y esto es fundamental, porque esto representa la apertura universal, la catolicidad, y eso representa la no exclusión. No queremos excluir a nadie de la belleza, de la bondad, de la riqueza inmaterial que supone la fe. Y por eso tiene sentido desde los orígenes del desarrollo de la tradición cristiana la misión. Eso lo subrayo por un elemento. El emisor, cuanto más capacitado, más posibilidad tiene de ver cuál es la palabra acertada, cuál es la imagen adecuada para alcanzar ese colectivo. Durante la primera semana de febrero participé en la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, presidido por el cardenal Gianfranco Ravasi, y durante 5 días en la Santa Sede, miembros y consultores de este organismo, entre los que tengo el honor de contarme, tuvimos una serie de conferencias cuyo centro de gravedad fue las culturas juveniles emergentes. Es decir, vamos a tratar de comprender cómo son los jóvenes, dónde están, qué lenguajes manejan, qué mitos tienen, qué ídolos audiovisuales, musicales o cinematográficos tienen, qué música escuchan, cómo se relacionan, qué hacen en la red.
Porque si no comprendemos su esfera, su burbuja, donde están, difícilmente el emisor estará capacitado para articular un mensaje que sea significativo en esa esfera. Pues bien, uno de los ponentes, el director de la Archividad Católica, jesuita, Antonio Spadaro, definió a los jóvenes como nativos digitales. Y dijo algo que fue muy aprobado en esa asamblea, donde estaban el cardenal, también Rocco Varela, y estaban entre otros Schönborn, Fisichella, el mismo Bruno Forte y por supuesto también Ramsey, que presidió las reuniones. Son nativos digitales. Ergo, cuando el emisor está capacitado, encuentra las herramientas para poder hacer llegar ese mensaje valioso al joven. Y si no las encuentra, nos puede pasar como al payaso de Kierkegaard, que lo que diga es verdad, el circo se quema, pero todo se ríe, porque nadie interpreta que eso que diga sea verdad, porque da risa a un payaso. Y lo último que esperamos de un payaso es un mensaje práctico, es un mensaje que forme parte de la no ficción, y sin embargo lo que está diciendo es la verdad. Figura del emisor. Segunda figura que hay en el proceso comunicativo, el receptor. Para que haya acto comunicativo, para que haya nueva evangelización, tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. No siempre el ciudadano es un receptor. La pregunta primero que tenemos que hacernos es cómo convertir al ciudadano en un receptor. ¿Por qué debería estar interesado en lo que yo le voy a contar? ¿Por qué debería estar interesado en una encíclica del Papa, en una carta pastoral de un obispo, en una conferencia en una comunidad parroquial? ¿Por qué debería estar interesado? Ser ciudadano todavía no es ser receptor. Hoy nos encontramos con ciudadanos saturados. Esta expresión ya la utilizó un pensador norteamericano que hemos tenido ahora en Barcelona hace unas semanas, que es Richard Sennett, cuando habla del yo saturado. Y él dice algo tan sensato como lo siguiente. Hoy lo que nos encontramos es con ciudadanos que están saturados de información, saturados de mensajes, saturados de vendedores de humo. Si uno está saturado, ¿está dispuesto a recibir un nuevo mensaje? No, por definición no. ¿Otro mensaje para qué? Por tanto, aquí hay un reto decisivo. ¿Cómo comunicar un mensaje a un ciudadano que por un lado no tiene el menor interés de recibir otro mensaje? Y además otro dato, que tiene muchas veces prejuicios contra el emisor, la institución del emisor, lo que representa la institución en el mundo. Sus prejuicios, a veces en torno a la Iglesia, o en torno simplemente el cristianismo. Bien, a la hora de evangelizar tenemos que tener en cuenta eso. Estamos frente a un ciudadano que ya no está quieto y vacío. Se mueve y a una gran velocidad. Recibe una enorme cantidad de estímulos. Y además, al menos en muchos contextos europeos, hay una actitud de recelo, de sospecha, a veces incluso de manifiesta hostilidad frente al emisor. Lo que significa que el emisor de entrada deberá deconstruir prejuicios, romper tópicos, y a la vez tendrá que hacer algo muy difícil: captar su atención, cautivar su interés, hacerle ver que merece la pena escuchar, que merece la pena leer ese libro, que merece la pena escuchar un ángelus del Papa Francisco o una homilia que nos pueda regalar de aquí 6 meses o de aquí 1 año. Que merece la pena. Pero ¿cómo vamos a despertar ese interés? Para mí la clave es una clave que también está expresada
en los lineamientos, el entusiasmo, la alegría. Cuando el emisor está alegre, o mejor todavía, cuando el emisor está entusiasmado, eso no garantiza que el receptor se entusiasme, pero cuanto menos capta su interés. Yo recuerdo en mi proceso educativo, antes de la universidad, un profesor de literatura castellana, que cuando leía a Jorge Manrique lloraba, que cuando recitaba poemas de García Lorca, el hombre temblaba y además se entusiasmaba. Eso garantizó que todos leyéramos a Lorca o a Manrique, no. Pero cuanto menos observábamos que ese hombre, cuando hablaba de esos autores, ponía su corazón, se entregaba, algo pasaba por su ser, que no estaba explicando la tabla del 7, el teorema de Pitágoras, o simplemente un episodio completamente irrelevante de la historia universal. Estaba explicando algo que le causaba verdadero entusiasmo. Eso generaba atención. De golpe, el estudiante era receptivo. ¿Qué me va a decir? Y algunos, me cuento entre ellos, empezamos a leer coplas por la muerte de su padre, incluso las memorizamos. Y luego empezamos a leer La casa de Bernarda Alba, y empezamos a leer Yerma, y empezamos a leer poetas de Nueva York, porque ese entusiasmo irradió. Benedicto XVI en los lineamientos decía que la alegría es fundamental. Pero la alegría no se puede ni imponer, ni se puede exigir, ni menos aún por real decreto. Hoy leía una de las últimas obras de Johann Baptist Metz, traducida en lengua castellana y editada en Gerber. Y Metz decía algo muy interesante. Dice, en la tarea de comunicar la fe es fundamental que el que la comunique mostrando cómo este don, esa relación personal con Dios, como dice Benedicto XVI, es fundamento de alegría, de serenidad y de entusiasmo. Porque eso va a cautivar a otro. Yo también quiero vivir esa alegría. A mí también me gustaría vivir este entusiasmo. Yo también desearía tener tanta serenidad. ¿Dónde es el fundamento de esa serenidad? ¿Qué es lo que inspira ese entusiasmo? Y Metz subrayaba de nuevo la alegría. Nacido en la misma generación de Benedicto XVI y autor, como sabemos, de obras tan importantes como Teología Política o Teología de la Memoria, este importantísimo teólogo católico alemán. Bien, Nietzsche decía que si los cristianos fuéramos más alegres, seríamos más creíbles. Por lo tanto, no nos conjugamos solo en la capacidad de argumentación, sin devaluar el valor de la razón. ¿Cómo lo voy a devaluar? Pero no nos jugamos solo la credibilidad en el trabajo argumentativo, silogístico, en la capacidad de dar razón con argumentos de por qué merece la pena ser cristiano en el mundo, sino por el entusiasmo que irradiamos, que genera por irradiación, por vía, digamos, indirecta, la transmisión. ¿Cómo es el receptor? Tenemos que prestar atención a esa segunda figura. He dicho que es un receptor saturado, he dicho que es un receptor que a veces tiene prejuicios, pero voy a subrayar dos elementos más del receptor. Es un receptor que los mensajes con profundidad los repela. Consuma mensajes que forman parte de lo que diríamos la banalidad cultural. Consume mensajes rápidos, acelerados, mensajes que no exijan profundidad. Es un gran consumidor de mensajes, pero de tweets
que forman parte de la cultura de la frivolidad y de lo efímero. Este es el receptor postmoderno. Eso genera un gran debate. Un debate que a mí me parece de una profundidad enorme. ¿Cómo transmitir lo serio en un contexto donde lo frívolo lo acapara todo? ¿Cómo hablar del mal, de la muerte, de la resurrección, de la encarnación, de la creación, de la nada del mundo, de un Dios uno y trino, de un Dios que sufre, la tradición del Deus Patrius, a un receptor que está acostumbrado a la banalidad, al mensaje frívolo, superfluo, a veces incluso diría estúpido? Ese para mí es un reto de primer orden, a no ser que el emisor ya descarte una gran mayoría. Pero entonces invalida el mensaje cristiano, porque el mensaje cristiano pretende ser universal y católico, y por lo tanto no vamos a descartar a nadie en la voluntad de irradiar ese tesoro de la fe. Pero tampoco podemos banalizarlo, frivolizarlo, meterlo en cápsulas para masticarlo como si fuera un chicle. Aquí la tarea es de un verdaderamente de malabarismo, de funámbulo. Porque si tuviéramos un receptor instalado en la seriedad, estaría acostumbrado a mensajes serios. Pero no es el caso. Entonces aquí me parece clave lo que están haciendo algunos evangelizadores y también algunos cardenales. Vamos a utilizar las herramientas que utilizan. El tweet, bueno, pues el tweet. El Facebook. La videoconferencia, como es el caso ahora, la videoconferencia. Pero vamos a llenarlos de contenido. No vamos a utilizar un tweet para hablar de las vicisitudes de una famosa, de los amoríos y desamoríos de un actor, de las corruptelas de los políticos, o del descrédito de las instituciones, empezando por la corona. Vamos a meter en ese tuit dinamita, pero con un tuit. Les voy a poner un ejemplo que a mí me sorprendió gratamente. En la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, empezamos con un concierto de rock. Ustedes se imaginan en la Santa Sede, delante de 52 cardenales, más de 18 obispos, monseñores, presbíteros, y en torno a 10 laicos, un concierto de rock. Los cardenales impasibles, como el hielo, inexpresivos. Pero Rabasi dijo, se trata de comprender su música, su lenguaje. Bien, ellos se expresan así. ¿Qué nos dice esta música? Pues bien, Rabasi mandó un tuit que era una frase de una letra de una cantante que es un ídolo musical para muchos jóvenes, Amy Winehouse. Esa frase decía, traducido del inglés, quien ama está dispuesto a perderlo todo. Tuvo 45.000 retweets de jóvenes, porque identificaron a Amy Winehouse y la tienen como un ídolo. Amy Winehouse, además de zaratea, era profundamente anticlerical, y en muchas de sus obras fue escandalosamente anticlerical. Pero eso al cristiano sólido le da igual. Lo importante es ver si en su letra hay mensajes que son semillas de verdad. Y Rabasi dijo, esta frase, quien ama está dispuesto a perderlo todo, es lo que hizo Jesús. Que no solo perdió su tiempo y su salud, dio su vida por el otro. Quien ama está dispuesto a perder. Y los padres lo sabemos, a perder tiempo por el hijo, a perder espacio para que ellos puedan hospedarse en casa, a perder dinero para que ellos se formen. Quien ama, pierde. Bueno, pues si este mensaje se dice a través de mi Winehouse, hay 45.000 retweets. Si en cambio uno en el
hace un mensaje maravilloso sobre el amor incondicional, pero no utilizando ese lenguaje, alcanza a los convencidos, pero no a quienes jamás han oído hablar de Jesús. Y de eso se trata, de hablar en tierra de nadie. Para mí el reto de la nueva evangelización no es expresarse en tierra conocida, donde todos tenemos seguridades, donde todos tenemos complicidades. El reto está en hablar, comunicar en tierra de nadie. Otro rasgo del receptor que subraya, hubiera dicho, su banalidad, su frivolidad. Pero acabo con otro que me parece clave, que es su movilidad, su inquietud. No tenemos al receptor quieto en una silla para escuchar. No lo tenemos ya dentro de la iglesia en un banco para escuchar una homilía. Le tenemos moviéndose por la red o moviéndose físicamente. Si un rasgo caracteriza nuestro mundo es la inquietud, que es opuesta directamente a la quietud. No solo la inquietud física, la inquietud emocional, la inquietud laboral, la inquietud mental, la inquietud económica. Si algo caracteriza a nuestro mundo y a nuestro ciudadano es la inquietud. Bien, la pregunta es, ¿el emisor puede expresar un mensaje que aquiete? Cito a San Agustín, el filósofo de la inquietud por definición. Inquietum est cor nostrum donde requiescat in te. Nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. ¿Qué observamos hoy? Inquietud. En todos los niveles. Si nuestro mensaje inquieta más, no va a acabar, no va a tener ningún tipo de receptor, ningún tipo de eco. Ya me inquieta todo. Mi relación, mi trabajo, la educación de mis hijos, el medio ambiente, la economía nacional, el futuro de la Comunidad Europea. El gran reto es presentar la nueva evangelización como un mensaje que aquieta, que da serenidad, que da paz, que da solidez a las relaciones humanas, que da tranquilidad. Y eso para mí es algo que está en el ADN del cristianismo. En una de sus homilías, el Papa Francisco repetía que Dios no se cansa de perdonar. Los humanos nos cansamos, nos agotamos, pero Dios perdona incondicionalmente, porque ama incondicionalmente. Yo creo que eso es una fuente de quietud impresionante cuando uno ama, porque entiende que no tiene que pedir afecto, solicitar estima, arrastrarse para tener reconocimiento y ser aceptado. Dios te ama, te recibe, te acoge, te perdona incondicionalmente, está contigo. Si Dios está conmigo, que es fuente eterna, ¿qué me puede pasar? Esta es la experiencia de los mártires. Esta es la experiencia de los santos mártires. ¿Cómo podían tener esa paz cuando estaban delante de la muerte, del sufrimiento, de la tortura, de la vejación, de la humillación? Porque se sentían amados incondicionalmente por Dios. ¿Qué me puede pasar? Eso es fuente de quietud. Por lo tanto, me parece que delante de un receptor inquieto hay que aquietar, no hay que generar más inquietud, ni culpabilidad, ni remordimiento, ni escrúpulos de conciencia. Hay que aquietar. Y yo creo que los mensajes que estamos observando del Papa Francisco y en las parábolas del Nuevo Testamento, los mensajes son de aquietar. Aquietar un corazón inquieto. Tercer elemento del proceso comunicativo en la evangelización, el mensaje. Lo que comunicamos, el objeto formal. Voy aquí. En la nueva evangelización no hay un nuevo mensaje,
El mensaje es desde siempre. No vamos a comunicar algo nuevo. Vamos a comunicar lo que se nos comunicó. Vamos a transmitir la herencia que recibimos, algunos en casa, otros posteriormente. Pero en eso no vamos a caer en la adoración a lo nuevo. No pretendemos generar mercado a partir de introducir una novedad, lo cual es muy difícil, porque en la sociedad actual, sobre todo lo que se consume es la novedad, lo que interesa es la novedad, y la novedad envejece muy rápido. Lo que ayer era novedad, la muerte de Margaret Thatcher, hoy ya no es novedad. Por tanto, estamos en un mundo donde el consumo de novedades es vertiginoso y por tanto también la generación de antiguales. ¿Cuál es nuestro reto? Presentar como nuevo lo que es viejo. Presentar como algo nuevo, valioso, inaudito, algo que ha sido transmitido de generación en generación desde el siglo I de nuestra era. Por tanto, no pretendemos ser originales para captar la audiencia. No pretendemos decir algo para empatar el bourgeois. Nuestro objetivo es comunicar la fe en un Dios creador que se ha revelado, que se ha encarnado, que es Trinidad, que promete la resurrección. Eso es lo que queremos comunicar como objeto formal, credo, el credo de Nicea. Sin embargo, lo queremos comunicar de tal modo que para el receptor sea algo nuevo. Y esta es la dificultad. ¿Y saben por qué? Porque hay un prejuicio respecto a lo antiguo. En otra época, lo antiguo era material de autoridad. Pienso, por ejemplo, en la tradición oriental. Cuando uno ve atentamente Confucio en las Analectas dice: esto ya lo decían los antiguos. Ah, caray. Entonces esto es valioso. Eso tiene autoridad. Esto tiene valor. Porque ya lo decían los antiguos. Eso sigue presente en las culturas orientales, pero no en nuestra cultura contemporánea occidental, donde hay más bien un descrédito de lo antiguo, que se considera anacrónico, obsoleto, déjà vu, pero en cambio hay una idolatría de lo nuevo, una novedad que pronto se consume y que es reciclada. Eso vale para la nueva música, el nuevo libro, el nuevo documento, la nueva noticia. Y al cabo de unas horas se consume. Y eso para mí es dramático. Además creo, sinceramente, que hay muchos aspectos del pontificado de Benedicto XVI que no hemos digerido, ni culturalmente ni eclesialmente. Por lo tanto, que esa digestión tan rápida generalmente es una mala digestión. Pero esta es la realidad que tenemos. Tenemos que comunicar un mensaje antiguo, pero de tal modo que se perciba como nuevo. Y además en un contexto donde las personas cristianas cada vez son mayores, ancianas. Hablo de Europa. No hablo de Chile, no hablo de Brasil, no hablo de Ecuador, no hablo de Bolivia, no hablo de Argentina. Hablo de Europa y sobre todo de la Europa centroeuropea y nórdica. ¿Cómo decir que es nuevo si el emisor es muy anciano? ¿Cómo decir que es nuevo si los nuevos no están en la comunidad? Por tanto, aquí el reto es muy serio. Sin embargo, yo creo que la grandeza del mensaje radica en eso, en que a pesar de ser un mensaje que tiene historia, posto, es un mensaje que cuando es bien comunicado, para el receptor es nuevo. Y hoy esto yo lo observo, lo digo como un dato esperanzador, en la universidad. Les pondré un ejemplo.
lees en el aula delante de 100 alumnos en tercer curso de Ética de la Comunicación, el buen samaritano, sin expresar la fuente, se hace un silencio enorme. Luego pregunto, a ver, señores, la creen de la juventud española, que están en la universidad, ¿este texto le resulta familiar? Y aproximadamente un tercio de la clase levanta la mano. Significa que prácticamente un 70% no lo conoce. Muy bien. Segunda pregunta. A los que no lo conocen, ¿de verdad nunca lo habéis oído? No. ¿Y qué os parece? Hombre, fantástico. Esto es de la vejez. Esto es lo que debería ser. Que delante del malherido, del que sufre, uno responda a su llamada, a su solicitud. Esta es la esencia de algo. Yo utilizo el texto, sobre todo para hablar de Emmanuel Levinas y de Jean-Luc Marion, que comenta este texto en Prolegómenos a la Caridad. Y dice, ¿qué es la ética? Es responder a la llamada de Dios. Ser ético es responder. Pasar de largo es precisamente la ausencia de ética. Bien, pues hay una unanimidad en la mayoría de ellos no bautizados y que desconocen radicalmente este texto. Les resulta nuevo, sugerente, atractivo y valioso. El drama no es que lo desconozca el universitario. El drama es cuando uno va a una escuela a hablar de ética y lo desconocen los mismos maestros y maestras. Y cuando hago la pregunta, ¿de verdad que no lo conocéis? Alguna maestra me dice, pues no. Y alguna de ellas textualmente me dijo, a ver, ¿no será de Jorge Bucay esta palabra? Por tanto, significa hasta qué punto la ignorancia juega en contra, pero en este caso a favor, porque este texto desconocido, para ellos no hay prejuicio y observan la valiosa aportación que tiene. Termino la clase en mi aula universitaria diciéndoles, pues este texto, señores, es del Evangelio. Y vuestras abuelas lo tenían en el disco duro, y las bisabuelas, y las abuelas de vuestras bisabuelas, aunque ya no sabían leer ni escribir. Pero ese relato configuró su forma mentis y su forma coras, y su modo de obrar. Por lo tanto, puede ser antiguo, pero sigue siendo nuevo porque es valioso. Hay un cuarto elemento, y voy concluyendo los elementos para ir luego a las precisiones sobre el laico, que es el conducto, el canal, cómo evangelizar, para ser creíbles, para ser razonables. A ver, históricamente, ¿cuál ha sido el instrumento de evangelización? Sobre todo la oralidad. El emisor habla, verbalmente explica lo que cree, con su lenguaje, con su universo símbolico, símbolos y signos, pero explica lo que cree, su experiencia personal de Dios. Obviamente, si el emisor tiene más recursos lingüísticos, tendrá más capacidad de parábola, metonimia, como Kierkegaard con la parábola, o Santa Teresa de Jesús con las morales. Pero en cualquier caso, el canal ha sido la oralidad. ¿Qué hacía Jesús? Hablar, explicar, narrar. ¿Qué han hecho los grandes maestros espirituales en las grandes tradiciones espirituales? Narrar a través de la oralidad. Sócrates habló, no escribió un texto. Confucio habló. Siddhartha Gautama, el Buda, habló. Jesús de Nazaret habló. Estamos delante de una transmisión oral. La oralidad requiere la escucha. Para que la oralidad sea efectiva, como aquí se está dando, a pesar de las
distancia comunicativa, yo me expreso oralmente, pero para que la oralidad tenga resonancia en el receptor, tiene que haber escucha. Hoy no es precisamente ese el canal más masivo y el canal para llegar al receptor. Después de la oralidad vino la escritura, la galaxia Gutenberg. Bien, disponíamos de la oralidad y además de textos. Pero el texto requiere la lectura. Si no hay lectura, no hay recepción. Y la lectura ha sido un proceso mucho más lento. Aunque la galaxia Gutenberg empieza en el 16, la alfabetización de todas las masas europeas es un fenómeno, vaya, de finales del 19 y en algunos lugares de principios del 20. Bien, tenemos dos instrumentos, oralidad y escritura, que requieren escucha y requieren lectura. Pero es que ahora el gran desafío es un nuevo canal, que es el canal audiovisual. ¿Eso excluye el valor de la oralidad? No. ¿Eso excluye el valor de la escritura? No. Estos dos canales siguen siendo valiosos. Y cuando un cristiano explica por qué reza en un conjunto de personas que están haciendo un café, este testimonio oral tiene valor. La escritura tiene mucho más valor hoy que hace 200 años, porque hay muchas más personas que leen. Pero el gran reto es el lenguaje código, es el lenguaje audiovisual, es el cine, es el producto audiovisual. Y aquí, también a lo largo de ese siglo, la Iglesia ha sido aprendiz. El cine tiene aproximadamente un poco más que 100 años. La televisión, un poco más que medio siglo. La red, en su uso masificado, poco menos de 20 años. ¿Cuántos siglos tiene la oralidad? ¿Cuántos siglos tiene la escritura? Hay un desfase, una desproporción. Por lo tanto, el gran reto de la nueva evangelización, por lo que respecta al canal, es entrenarse, familiarizarse, desarrollar de un modo creativo, innovador, lo audiovisual como herramienta de evangelización. Y eso involucra al cine, eso involucra a productos radiofónicos, productos televisivos, productos en la red, desde el YouTube hasta las grandes redes sociales. Eso involucra documentales audiovisuales. ¿Cómo hablamos de eso que creemos a través de lo audiovisual? Y aquí, de nuevo, el empalme con la tradición. No estamos solos ni empezamos. Si uno observa una parábola de Jesús, es un relato fundamentalmente oral, pero lleno de elementos icónicos. Está el padre, está el hijo. Está la búsqueda del hijo fuera de la casa. Está el regreso del hijo pródigo, como dice Henry Nouwen en su libro. Todo eso tiene su expresión en lo audiovisual. No solo en lo pictórico, como el cuadro de Rembrandt. También es posible narraciones audiovisuales que expresen el mensaje de Jesús. Siempre nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo habría comunicado su mensaje Jesús hoy, en el año 2013? ¿Habría colgado una presentación en el YouTube? ¿Habría tenido descargas esa presentación? ¿Habría podido competir con la banalidad reinante en el mundo audiovisual? ¿Se habría hecho un hueco? ¿Habría escrito un libro? De hecho, sabía escribir. Por lo tanto, si no utilizó la escritura, es porque entendió que la oralidad era más efectiva para transmitir. Sin embargo, no disponía ni de la televisión, ni de la red, ni tampoco del cine, ni de la radio. Nosotros tenemos este arsenal. ¿Qué vamos a hacer con él?
¿Cómo lo vamos a utilizar para comunicar el mensaje? Este es el reto. Y aquí no es de recibo el temor, el miedo, los complejos o el ridículo. Se trata de aprender. Y se trata de empezar a alfabetizarse digitalmente para poder dominar esas herramientas como la oralidad y la escritura. Último punto, el código. Último elemento de la comunicación, de la fe, siguiendo el esquema de los elementos que decía, desde el emisor hasta el código. ¿Qué es el código? Ya lo sabemos. Ese conjunto de signos y de símbolos que el emisor y el receptor comparten. Si no hay un lenguaje común, no hay comunicación posible. Por lo tanto, se impone la tarea de identificar qué signos conocemos todos. El Papa Francisco, cuando abraza a un niño discapacitado, eso es un signo. Cuando lava los pies a un presidiario o a una presidiaria musulmana, eso es un signo que da vuelta en el mundo. Y ese signo tiene una interpretación, que la interpretación es cercanía, proximidad a los grupos más vulnerables de la sociedad. Eso no es nuevo en Jorge Mario Bergoglio. Quien ha leído esos textos anteriores y ha seguido su magisterio pastoral anterior, observa que esta opción por los más vulnerables forma parte del disco duro de su pensamiento y de su magisterio como arzobispo de Buenos Aires. Bien, pero este gesto tiene más eco, más rápido y más impacto que la primera encíclica general. Porque la encíclica requiere lectura, tiempo, requiere detenerse. Sin embargo, una imagen en una cárcel de Roma es una imagen que da la vuelta al mundo en tiempo real. Eso significa que no hay que escribir, no hay que escribir, que no hay que predicar, hay que predicar, pero también hay que estar en el mundo de los gestos, porque estos signos tienen una decodificación fácil. Por lo tanto, ¿cómo comunicar la fe? Comprendiendo los signos del mundo, los signos de los tiempos. De raíz neotestamentaria que utiliza, como sabemos muy bien, el Concilio Vaticano II y en particular Gaudium et Spes. Estar atentos, tener el oído muy atento a los signos de los tiempos. El mundo habla así. Conocen estos signos, vamos a utilizarlos. Conocen estos símbolos, vamos a utilizarlos. Lo que no podemos es utilizar los signos que son ininteligibles. Utilizar los símbolos que no tienen posibilidad de ser decodificados, porque el resultado es la opacidad comunicativa, la incomprensión. Último punto, la referencia al laico en esta tarea de nueva evangelización. El título era Llamados a dar razón de la fe. Subrayo espacialmente el llamado. El emisor ha sido llamado. Esto me parece importantísimo subrayar. Nosotros no hablamos porque sí. No salimos al ágora pública para pasar el rato, para distraernos. Nos sentimos llamados a comunicar este encuentro personal con Dios. Por tanto, hay un móvil que no procede de mí, sino que procede de Dios. El motor de la evangelización no es el ser humano. El ser humano es el instrumento, pero lo que mueve el barco es el viento, y el viento es la expresión más simbólica del Espíritu de Dios. Tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo. Por tanto, lo que quiero indicar es que el emisor es un llamado, es alguien que ha sido llamado, y eso que requiere conciencia de la llamada, autoanálisis de la llamada.
exploración, autoanálisis. ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Qué estoy llamado a decir? En la Iglesia y en el mundo. Dos esferas. El laico como figura fronteriza, expresión que está en Karl Rahner, ni más ni menos, como figura fronteriza, primero está llamado a comunicar algo en el seno de la Iglesia. Pero su labor no termina ahí. Está llamado a comunicar lo que cree en el mundo. El laico es Iglesia. No es una parte de la Iglesia o una esfera subsidiaria de la Iglesia. Es, en plenitud de facultades, Iglesia. Y por lo tanto tiene una labor, para decirlo elegantemente, ad intra, y otra labor ad extra. Pero para entender su labor, tiene que retirarse, tiene que meditar, tiene que auscultar la voz, tiene que reflexionar sobre qué espera Dios de mí en el mundo. ¿Qué espera de mí en la Iglesia? ¿Qué espera de mí en el mundo? Dos, segundo dato, la articulación de la vocación. La vocación es una experiencia interior, que como he dicho no es patrimonio de una parte de la Iglesia. También hay vocación laical en la Iglesia. Y es vocación, llamada. Pero la vocación se convierte en una realidad cuando se articula históricamente, fácticamente, en la vida política, o en la vida social, o en la vida cultural, o en la vida educativa, o en la vida rural, o en la vida contemplativa. Cada cristiano tiene que discernir cuál es la articulación concreta de esa llamada que experimenta en el interior. Y eso no lo puede hacer nadie más que él. Yo no puedo discernir cuál es la llamada de otro. Yo no puedo aclarar a otro qué es lo que debe hacer como cristiano. Mi pregunta fundamental es ¿qué debo hacer yo? ¿Y qué espera Dios de mí? Y lo que debo aprender es de los otros y a respetar los carismas individuales. Hay cristianos que sienten que su vocación es política. Fantástico, no tengo nada que decir, al contrario, tiene que haber cristianos en la política, y más en los tiempos que corren. Hay cristianos que experimentan la llamada en el ámbito de los más vulnerables, de las organizaciones que operan en los sectores más sombríos. Fantástico. Y otros experimentan la llamada en la vida intelectual, en la dialéctica, en los textos, en los foros académicos, en la universidad. También los necesitamos. Por tanto, se trata de reflexionar sobre esto, llamarnos a la razón. No son nosotros los que están llamados, somos todos. Y el error consiste muy frecuentemente en decir la Iglesia son los otros. Y a veces esa práctica del maniqueísmo intraeclesial. Una iglesia buena, prístina, inmaculada, y otra iglesia que simplemente representa toda la falsedad y la hipocresía. No hay dos iglesias. La iglesia es una. Lo que pasa es que hay carismas, formas, expresiones, vocaciones, articulaciones distintas. Y yo siempre digo, afortunadamente. Y última reflexión, para ver luego, si cabe, que el diálogo ya que han tenido tanta paciencia de escucharme a través de este canal, que es el siguiente. Da razón. El Papa Benedicto XVI se ha explicado muy bien en la presentación del foro de esta tarde. Tuvo una preocupación muy seria para vincular razón y fe. Aunque la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, del final de su pontificado, este Papa
hoy Papa Emérito, verdaderamente una de sus preocupaciones fundamentales ha sido cómo la razón de la fe y cómo es necesaria esa vinculación sin negar la autonomía de cada esfera, pero a la vez mostrando su necesaria complementariedad. Para decirlo de un modo muy claro, cuando la fe se aleja de la razón, tiene muchos números para convertirse en fideísmo, emotivismo, fanatismo, sectarismo o simplemente populismo. Pero cuando la razón se convierte en autosuficiente, entiende que puede albergarlo todo, llegar a todo, y se olvida de la fe, tampoco puede ahondar en los misterios más profundos del mundo y de la condición humana. Se necesitan mutuamente, como iglesia y mundo, como esfera política y esfera religiosa. En Caritas in Deus Caritatis, primera encíclica, Benedicto XVI decía: la esfera política y la esfera religiosa son distintas y autónomas. Por lo tanto, no a la teocracia, no a la colonización de una esfera por encima de la otra. Bien, hasta aquí es doctrina clara que está en Gaudium et Spes. Pero mutua colaboración, mutua complementariedad. ¿En qué orden? ¿Para qué fin hay que colaborar mutuamente? Para defender la dignidad de la persona, para velar para un orden social más justo, para pacificar el planeta, para defender el medio ambiente. Son distintas. Una no tiene que entrar en política, la otra tampoco tiene que entrar en la sacristía y decir cómo hay que predicar. Bien, pero ambas deben colaborar y deben complementarse. Y esto es la laicidad positiva. Y esto es un modelo de laicidad que para mí es el modelo que tiene futuro, más allá de los estados teocráticos y más allá del laicismo excluyente que muy frecuentemente todavía tiene expresiones, muchas veces muy notorias, en nuestro mundo. Termino, por lo tanto, diciendo que este llamado a la razón exige un trabajo del pensamiento. Exige el trabajo de poder dar razón de por qué uno reza, de por qué uno cree en un Dios crucificado, de por qué uno cree en un Dios que es amor, de por qué uno cree en la bondad a pesar de la magnitud del mal que hay en el mundo. Y eso exige de nuevo, y termino, formación. Lectura, estudio, lectura de los teólogos contemporáneos, lectura de los santos padres de la Iglesia, lectura de los concilios, lectura del magisterio, lectura de las encíclicas. No hay más. A más formación, más capacidad de dar razón. Y eso es lo que estamos llamados a hacer en nuestro mundo. Muchas gracias por la atención y por la paciencia.